Bueno, buenas tardes, estamos aquí nuevamente en el programa Lectura Semanal. Está conmigo Luis y está conmigo Ramsés. Buenas tardes. Un perverso saludo Illuminati con palomitas de maíz. Y pues vamos a pasar a nuestra primera lectura, que es el artículo de Alfredo Jalife Reme publicado en La Jornada el día miércoles. ¿Y qué se llama? Fukushima y su desinformación radiactiva un año después. Muy bien. Y los que faltan. Sí, apenas va el primer año, ¿no? El primer año después de una desinformación completa y absoluta. Después de la catástrofe de Fukushima hace un año, 52 de las 54 plantas nucleares de Japón han sido cerradas cuando la explosión del reactor destruyó la confianza de la población en la energía nuclear y obligó al gobierno a cambiar su plan energético por la presión de la opinión pública, pese a los poderosos intereses del lobby nuclear, TEPCO, físicos y cabilderos. Por supuesto. O sea, los principales que están ahí pugnando, hay dos grandes factores ahí, dos grandes grupos, ¿no? Por un lado están los cabilderos, o sea, que son los de las grandes empresas, y por otro lado está la sociedad. El psiquiatra Jun Shigemura, a cargo de la rehabilitación terapéutica de Fukushima, revela el intenso grado de trauma psicológico de la población, disminuida a la mitad y con incremento de suicidios. Si de por sí ya Japón era el país que tenía el número 1 en suicidios, o a de cuenta iba y venía, no podía estar un mes en el primer lugar, otro mes en el segundo lugar, así estaba fluctuando, ¿no? Pero en general estaban en el número 1 de suicidios. Con Fukushima viene un aumento, ¿no? Considerable. Debido a que TEPCO redujo los salarios 20%, cuando los trabajadores perdieron sus casas, sus familiares los abandonaron por temor a la radiación y el público los culpa por trabajar en TEPCO. Además, eso es algo que es bastante fuerte en la sociedad japonesa. Cuando ellos deciden bloquear a un grupo de la sociedad, de su misma sociedad, por alguna razón, son muy efectivos en eso, ¿no? Son muy efectivos. A nosotros se nos platicó, por ejemplo, historias de personas que salieron huyendo de aquí, japoneses que salieron huyendo de México por el virus de la influenza H1N1, y Japón la gente no los visitaba, ¿no? La gente no quería tener contacto con ellos porque venían de tener contacto con el virus, con el HLN. Ajá. Bueno, no recordamos, pero si quieren saber el nombre del virus, pregunten a la maestra del tercer. Entonces, la sociedad japonesa tiende a hacer mucho eso, ¿no? A segregar a los grupos que ellos piensan no son dignos de estar, ¿no? De pertenecer a su comunidad, los aíslan. Y ahora vemos Fukushima los empleados de esta planta nuclear son también entonces discriminados dentro del mismo Japón, ¿no? El premier nipón Yoshihiko Noda, más consciente que su antecesor Naoto Kan, físico y agente de patentes SIC muy bien lubricado por TEPCO, intenta transformar la política energética pese a los fuertes intereses del nefario lobby nuclear, al cual le importa un comino el historial de Hiroshima y Nagasaki, ya no se diga el desastre de Chernobyl. La opinión pública japonesa tiene un término maravilloso para describir al lobby nuclear:
Genpatsu Mura. Genpatsu. Mura. La ciudad atómica. La sacrílega alianza de TEPCO, los físicos nucleares y los multimedia. El problema yace en que 30% de la atención a las necesidades energéticas de Japón proviene del ámbito nuclear, por lo que se plantea construir 14 plantas adicionales en 2030. O sea, de cualquier manera, ¿no? O sea, por ejemplo, Alemania, ¿no? Que va a hacer su apagón nuclear, ¿no? O sea, a cierto tiempo va A cambiar, a otro tipo de energía. solar, eólica. Tiene que compensar esa falta de energía con otras alternativas, ¿no? Que no sean combustibles fósiles ni nucleares, ¿no? Con energías más seguras. Sí. Pero bueno, entonces Japón lo que ha hecho es poner en desuso las plantas que seguramente ya, como Luis nos había comentado en alguna ocasión, estaban en la primera generación de plantas nucleares, ¿no? Y ya habían cumplido con cierto ciclo de vida. Sí, las cambian, ¿no? Nada más, lo único que hacen es como cuando Inglaterra, ¿no? Dijo que iba a reducir el número de ojivas nucleares, pero lo único que hizo fue deshacerse de las viejas, y sí, o sea, tiene menor número, pero más poderosas, ¿no? Sí. Y pues eso se las venden a países que quieren desestabilizar, ¿no? A Pakistán, por debajo del agua, Sí. para que puedan agredirse y necesitar su apoyo. A varios que a la hora de la verdad va a salir que tienen armas nucleares, ¿no? Exactamente, al momento de la verdad. David Edmonds, en su blog, expone que pese a las garantías públicas de que la situación estaba bajo control en Fukushima, ahora se sabe que 3 de los reactores de la planta empezaron su desintegración en horas, cuando se realizaron planes para evacuar Tokio. Devela que muchos no saben que los reactores dañados fueron diseñados por General Electric con una tecnología añeja de 40 años y son sustancialmente similares a los 32 reactores en operación del mundo SIC, incluyendo 23 en Estados Unidos. Lo que exhibe la complicidad criminal de los reguladores super SIC, de los gobiernos que fracasan en reforzar sus propias políticas y regulaciones en estos reactores añejos. Edmond no dice que Perdón, es que se es sumamente exigente con Irak porque se teme el que se arme nuclearmente, ¿no? Con Irak se le aplicó eso como motivo de invasión, el que tenía armas de destrucción masiva, posiblemente nucleares, ¿no? Biológicas. Es un pues sí, motivo bastante fuerte, ¿no? Para invadir, para hacer cosas contra algún enemigo. los gobiernos que fracasan en reforzar sus propias políticas y regulaciones en estos reactores añejos. Edmond no dice que la única planta nuclear de México, en Laguna Verde, es también añeja y fue vendida como chatarra por General Electric. Sí, no, pues estar más podrida de las de Japón, ¿no? El premier Noda reconoció la culpa compartida del gobierno por haberse cegado en la creencia falsa de la infalibilidad tecnológica de su país. El gobierno, el operador le hace TEPCO y el mundo académico le hace los físicos nucleares. Se empecinaron SIC con el mito SIC de la seguridad.
Es que, bueno, las reguladoras son como las descalificadas calificadoras, ¿no? Sí, claro, ¿no? Que ya regulan, pero sin que en realidad tengan que ver sus dictámenes alguna relación con la realidad, ¿no? Sino dependen más de las conveniencias financieras, de otro tipo de situaciones, más que del el resultado en sí de los peritajes, ¿no? Por ejemplo, en este caso de seguridad. Pues bueno, no, palomita. Los estudiantes nipones han sido intoxicados aún después del desastre por el ministro de Educación, Ciencia y Cultura que financia a las escuelas para enseñar las supuestas bondades de la energía nuclear. La vulnerabilidad energética de Japón se ha incrementado notablemente y por ahora no le queda otra opción que la importación de gas natural licuado de Qatar y Rusia, lo cual comporta también sus limitaciones. Un grave error del gobierno es haber dependido en demasía de la criminal transnacional TEPCO, la cual dictaba la agenda energética. Es el problema de que sean las empresas privadas que tengan las que tengan participación en el gobierno, ¿no? Siempre, 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 por más que digan que su interés es la población o la sociedad, no, su interés es particular y es su compañía, ¿no? Sus ganancias. Entonces, en todo momento van a ver siempre por sus ganancias y van a anteponer su agenda a la agenda de las mayorías y del pueblo, ¿no? Sí. Hasta donde llegaron. Sí. La Fundación Rebuild Japan Initiative conformó un equipo de 30 profesores universitarios, abogados y periodistas, entre ellos el muy prestigiado Yoichi Funabashi, anterior editor del importante periódico Asahi Shimbun, que publicó un demoledor reporte de 400 páginas que tomó 6 meses de investigación, en el que exhibe que los líderes japoneses no sabían la extensión del daño en la planta y consideraron en secreto la posibilidad de evacuar Tokio Super City. La transnacional TEPCO desinformó en forma criminal al gobierno de Naoto Kan y rompió la confianza con el gerente de la planta averiada con 3 explosiones radiactivas a cuestas. La investigación independiente de la fundación se debió, según Funabashi, a la falla del gobierno en advertir a su población de los peligros y a la amplia desconfianza que generó. Pues sí, las opiniones públicas no son estúpidas, pese a toda la desinformación radiactiva de sus mendaces gobiernos controlados por transnacionales criminales, cabilderos y físicos nucleares sin escrúpulos, quienes viven para sostener su empleo en detrimento del bien común y sin importar los daños colaterales. Sí, se parecen a los políticos de México, ¿no? Son lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Es la versión científica. Es la versión científica de ese grupo, ¿no? Aquí en México, pero esa misma visión, ¿no? Cómo son mercenarios en la política o en la ciencia, ¿no? Como contaminaron, bueno, BP, ¿no? El Golfo de México. British Petroleum. Sí. Okay, la serie de explosiones de hidrógeno sacudió la planta y ante la demoníaca reacción en cadena SIC se consideró la evacuación de Tokio, más de 13 millones de habitantes, que se encuentra a 270 kilómetros al sur de Fukushima. Que además es demasiado cerca a una población tan grande para tener una planta nuclear tan peligrosa, ¿no? 270 kilómetros, que si no se me hace mucho, ¿no?
por la nube tóxica que se mueve muy fácilmente en realidad. De milagro no ocurrió una tragedia generalizada cuando un helicóptero militar confirmó 5 días después que se había evitado el peor escenario. El resto del drama y sus detalles se los dejamos a la próxima película hollywoodense. Los detalles morbosos. Sí, porque lo van a hacer. Claro. Sí, pues sí, merecen. Se hicieron una del tsunami de Indonesia. Y ya también está la de la boda del príncipe y la princesa, ¿no? Sí, del príncipe William. Que hasta salían unas pequeñas discusiones entre ellos. Habrá que verlo. No. ¿Cómo solucionan con amor sus diferencias? Una base. Nada de violencia, porque estamos con la bandera y nos van a... Sí. ¿Pero qué es violencia? ¿O por qué? Es sarcasmo. Sí, es locura. Ahorcando al mundo. Criticó el miedo sikh del gobierno de Khan al crear pánico en sus decisiones y subestimar los verdaderos peligros del accidente. Es lo que sucede cuando un gobierno pusilánime cede sus prerrogativas a los intereses unilaterales de una transnacional criminal como TEPCO y su perverso lobby nuclear. Pues a ver si aquí México no cae en eso al entregar a Pemex, ¿no? Vamos a hacer así. Vamos se comportan, ¿no? Empresas van a estar controlando los destinos de la nación, ¿no? Así es. Completamente. Completamente. Ya no presionando como hoy en día lo hacen, sino controlándolo total y absolutamente, ¿sí? Kant, quien había permanecido en la Catatonia, se acordó de que más que físico y agente de patente SIC, comprometido con los intereses de TEPCO, era el primer ministro que debía tomar la suprema decisión para el bien de su nación, cuando optó por irrumpir en las oficinas de TEPCO en Tokio para obligarlos a no abandonar la planta de Fukushima. Un acto heroico que juzga Funabashi. Su decisión de irrumpir en las oficinas de TEPCO y exigir que no se rindieran salvo a Japón. Le faltó agregar que también salvó a la región de la cuenca del Pacífico, incluido México. Pues sí, porque las corrientes de aire, o sea, así como dispersaron hacia California, o sea, quién sabe cómo estará el asunto en los estados del norte de México, ¿no? En California, en Estados Unidos hay una medición al respecto, pero aquí en México no la hay. Pero pues eso sí no viene quiere decir que bueno, pues sí deben de tener también, ¿verdad? Pues sí, porque manejas esa energía, ¿no? Y debes de tener a alguien que la mida. No, o sea, pero me refiero que ya hay, aquí nos está hablando de que ya hay un estudio en Estados Unidos, alguien ya midió, ya registró, se dedicó a hacer eso y encontró que aumentó la mortalidad debido a la radiación, además de medir la radiación. Aquí en México nadie lo ha hecho. No estamos hablando de que lo puedan o no lo puedan hacer, sino de que aquí en México no se ha hecho. No hay un estudio que diga en el norte del país, en Baja California, en Chihuahua, hay radiación y aumentaron las muertes o aumentaron las muertes por radiación. No hay un estudio hasta este momento, pero comparte frontera con esta zona que en Estados Unidos ya está comprobándose que sí hay muerte, ¿no? El director del Instituto de Ciencias Nucleares, Alejandro Frank Hoflich, ha apoyado irrestrictamente al lobby nuclear de Japón en el caso de Fukushima.
¿Estará de acuerdo todo el plantel académico y el alumnado de la UNAM con esta postura unilateral que ha valido severas críticas de los lectores de la jornada en su propio artículo, así como en Correo Ilustrado? A ver, ¿cómo? Ajá, el director del Instituto de Ciencias Nucleares, Alejandro Frank Hoflick, ha apoyado irrestrictamente al lobby nuclear de Japón en el caso de Fukushima. Entonces, preguntamos si estará de acuerdo todo el plantel académico y al alumnado de la UNAM con esta postura unilateral que ha valido severas críticas de los lectores de la jornada en su propio artículo, así como en el Correo Ilustrado. O sea, en el artículo de esta persona, Ajá. de ¿cómo se De llama? Alejandro Frank. Ajá. En su artículo le ha valido bastantes críticas su postura al respecto y tiene una injerencia importante, ¿no? A nivel Estado, como representación de lo que los mexicanos deseamos y pensamos, ¿no? Sí. Pese al encubrimiento de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, EPA por sus siglas en inglés, las perniciosas consecuencias de Fukushima han alcanzado la costa del Pacífico, según Joseph J. Mangano, epidemiólogo, y Janet D. Sherman, internista y toxicóloga, de la Universidad de Western Michigan, en un artículo de la revista científica International Journal of Health Services en 2012. Aumento inesperado en la mortalidad en Estados Unidos después de la llegada de la nube radiactiva de Fukushima. ¿Existe correlación? Se calculan 14.000 niños muertos en Estados Unidos debido a la derrama radiactiva, pese a la necedad de la transnacional TEPCO en sostener que sus efectos tóxicos han sido contenidos. ¿Habrá alcanzado la costa mexicana del Pacífico? ¿Quién investiga? ¿Quién estará evaluando aquí que no sea el Genpatsu Mura mexicano local? La planta de Laguna Verde, situada sobre una falla tectónica y con el mismo modelo chatarra que vendió General Electric en Japón. Y ahí termina. Qué barbaridad, ¿no? Además de todo, la chatarra está sobre una falla sísmica. Vaya que poca madre. Son pendejos. No, yo pienso que es al propósito. O sea, pues, no actúan para bienestar del pueblo nunca. No se puede pensar que no sabían ni que era un viejo modelo, ni de la radiación, ni de la falla tectónica. Eso es impensable. Lo hacen al propósito, ¿no? ¿Cómo lo iban a saber de la falla tectónica? Es un comodín, ¿no? Si ya se ven perdidos, al azar. Pues, explota Laguna Verde, mandan un desastre y activa la falla, ¿no? Y que ocurre el desastre. O sea, lo que pasa es que lo echas la se culpa a la salva falla. el negocio, ¿no? Se salva la empresa. Bueno, pues muy bueno estuvo el artículo. ¿Cómo hicieron los discos? A un año de Fukushima. Y pues vamos a regresar después de la pausa con el artículo publicado en la jornada el día de hoy. La jornada no. No se publicó en la jornada, eso también es bien. Regresamos a hablar un poco más sobre que no se publicó en la jornada, pero es el publicado el día de hoy. Ajá, y se llama China delinea sus intereses regionales frente a Estados Unidos.